Ya hace más de un mes que comenzó el año lectivo 2023 y que se puso finalmente en marcha el proceso de transformación educativa que impulsa el gobierno. Como hemos cubierto muchas veces aquí en Perspectiva, entre varios aspectos esta reforma elimina la repetición en primero, tercero y quinto año de escuela y en primero de liceo. También se eliminan los exámenes a fin de año y se modifican los criterios de evaluación. Las notas pasan a ser del 1 al 10, con la nota de aprobación que deja de ser 6 y pasa a ser 5. Estos últimos puntos son sobre los que llama la atención el docente de filosofía Pablo Romero, que es especialista en política y gestión de la educación. Romero fue asesor de la Administración Nacional de Educación Pública hasta que renunció en febrero del año pasado. Ahora alerta sobre que estos cambios en la evaluación y la repetición pueden mejorar las cifras de egresos de estudiantes del sistema educativo, un problema de larga data en nuestro país, pero que a cambio traerán, dice, un empeoramiento en los aprendizajes de los alumnos. ¿En qué se basa para afirmarlo? Bueno, vamos a conversar con él a partir de este momento. Pablo, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlo. Buen día, Romina. Bueno, gracias por la oportunidad de palabra y por colocar este tema en escena, en el tapete, justo en el momento en que los docentes estamos a punto de comenzar a ver también este efecto de la aplicación de la evaluación en nuestro sistema educativo. Sí, a Pablo lo tendrán presente también, muchas veces ha participado en la mesa de filósofos en más de una oportunidad hace tiempo, así que nos estamos reencontrando ahora. Pablo, a ver, la transformación educativa, como la llama el gobierno, decía yo, abarca una cantidad de aristas, las hemos cubierto, de hecho, varias veces acá en el programa, la última el mes pasado, incluso con el presidente del CODICEN de la ANEP, Robert Silva, pero vayamos deteniéndonos más en detalles de los cambios relativos a este punto, a lo que usted llama la flexibilización de los criterios de evaluación y profundizando sobre todo en, bueno, cuáles son las consideraciones al respecto. Para empezar, a ver, por ejemplo, recordemos, yo lo mencionaba recién, se elimina la repetición en primero, tercero, quinto y séptimo, o sea, primer año de liceo, ¿verdad? Quienes no alcancen los conocimientos en estos años pasarán al siguiente y tendrán un acompañamiento, pero la idea es darle sobre todo más tiempo a ese proceso de aprendizaje. ¿Una primera consideración sobre este aspecto? Bien, lo primero ubicar, sobre todo a la escucha, a partir de marzo de este año se comienza a aplicar lo que es el Plan 2023, enmarcado en la llamada transformación educativa, que sustituye el Plan 2006. Cada plan tiene anexado un reglamento de pasaje de evaluación de grado. El anterior se llamaba REPAG, este se llama REDE, que significa Reglamento de Evaluación del Estudiante, y abarca por primera vez un plan de educación básica integrada. ¿Qué significa esto? Que antes había una reglamentación que era para primaria, otra para secundaria, en cuanto al pasaje de grado, y ahora comienza desde inicial, o sea, de los 3 años, hasta lo que hasta hace pocos meses era tercero de liceo, que ahora es noveno, o sea, estudiantes entre 14 y 15 años. Eso es lo primero. Tú decías, hacías referencia también ahí incluso a las notas, a las calificaciones. Desaparece esto de bueno, muy bueno en la escuela. También las notas en primaria van a ser de 1 a 10. Lo que uno percibe ahí es un marco de flexibilidad inédito. O sea, hasta ahora no habíamos tenido una regulación en términos de la reglamentación que tuviese estas características de flexibilización al evaluar y sobre todo al pasar de grado. ¿Qué significa esto? O sea, promover a pasar al año siguiente. Este plan de educación básica está integrado por ciclos y tramos, y en 4 de esos tramos, los que nombrabas tú, primero, tercero y quinto de escuela, no se repite más allá de los resultados académicos que tenga ese estudiante en el correr del año, y lo mismo sucede con séptimo, hasta hace poco, para que el escucha también se ubique, sí, primero de liceo. Esto me parece que tiene... Les voy a poner un ejemplo para graficar. Me decías, ¿qué implica esto? Bueno, por ejemplo, nos puede pasar que un alumno promueva a octavo, a segundo de liceo, debiendo las 11 materias de primer año, o sea, de séptimo. Entonces, puedes tú en la clase encontrarte, al ingresar a un curso de octavo, con un chiquilín que tenga las 11 materias que está cursando ese año y deba a su vez las 11 materias anteriores. O sea, que esté
en los hechos, cursando de alguna manera 22 materias. Estamos hablando de chiquilines que en ese caso tendrían entre 12 y 13 años, ¿no? Ahí, nos resulta un disparate importante en términos pedagógicos, porque más allá de que están planteadas instancias de acompañamiento, que no es tan claro tampoco por el mismo reglamento de qué manera y qué figura hace ese acompañamiento, si es el propio docente de aula, si van a haber mayor horas de tutoría o espacios de acompañamiento que por fuera del horario liceal intenten compensar esas materias que el estudiante debe. Hay sobre todo una cuestión que tiene que ver con estos aspectos, ¿no? Primero, que los procesos de aprendizaje son correlativos. ¿Qué implica? Es un proceso, ¿no? Entonces, por lo tanto, digo, si el chiquilín por ahí debe el curso de Matemática 1, difícilmente los contenidos de Matemática 2 los pueda manejar con solvencia ya de arranque. Hay como una cuestión casi de frustrar al estudiante obligándolo a pasar sin que entienda lo que está abordando en el curso siguiente. O en primaria, pensemos, el chiquilín que tiene dificultades para sumar y restar en sus primeros años de la etapa escolar, pasa a un curso siguiente en donde por ahí va a tener que aprender a multiplicar y dividir. A ver, pero ahí hago un parate para ir analizando punto por punto. Respecto a la repetición, ¿usted está en contra de la eliminación de la repetición en esos grados puntualmente donde se elimina? ¿Entiende que no debería eliminarse en ningún grado la repetición? Digo, porque este es un aspecto que se viene discutiendo desde hace mucho tiempo, ¿no? El gobierno anterior ya había planteado la discusión, hay estudios que se vienen haciendo y discutiendo sobre el valor pedagógico en todo el mundo, ¿no? Se habla de que, bueno, de que la repetición no garantiza mejoras en el aprendizaje, que genera sensación de fracaso, que aumenta el riesgo de desvinculación. Sí, miren, voy a hacer ahí una referencia. Hay una columna muy interesante que escribió hace unos años, no muchos años atrás, el actual ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, en donde señalaba que no se podía asociar directamente la repetición a la deserción y el fracaso educativo. Y de hecho colocaba en escena ejemplos de sistemas educativos, sobre todo los que están más fortalecidos en términos de capital cultural del alumnado, que allí asisten, donde la repetición incluso era visto como justamente parte de un proceso de aprendizaje, y lo que a un alumno le podía llevar 3 años y a otro le llevaba 5, estaba bien. O sea que incluso figuras que en estos momentos están señalando estas cuestiones daban cuenta de cómo sistemas educativos que no han eliminado la repetición obtienen resultados muy buenos en calidad de aprendizaje. O sea, que no hay una asociación, por más que en esto hay estudios que también vinculan la repetición, sobre todo a la deserción. Es decir, el alumno repite 2 o 3 años, de alguna manera se desmotiva, abandona el sistema educativo. Ahí es un poco la concepción que se tiene sobre este concepto de repetición, ¿no? Si lo vemos como un castigo y no como una oportunidad, y si no tenemos, sobre todo, que ahí es donde creo que nos jugamos en verdad el partido, si no tiene apoyo, porque en verdad el problema, básicamente con la repetición, es que se puedan tener acompañamientos que no son solo institucionales, que son acompañamientos en los territorios y con las familias. Si nosotros seguimos suponiendo que por modificar aspectos mínimos de la malla curricular o por flexibilizar el reglamento de pasaje de grado vamos a superar las carencias que tenemos en términos educativos, creo que le estamos cerrando un poco a la figura. O sea, lo que nosotros necesitamos es ver por qué estos chiquilines que tienen sobre todo una carencia en la base cultural y material, buena parte de nuestra población, y lo digo con propiedad porque hace 23 años que trabajo como docente y sobre todo en contextos vulnerables, no vamos a poder comprender la integralidad del asunto. Esto no se modifica simplemente flexibilizando el pasaje de grado, casi como un pensamiento mágico, ¿no? Es decir, cómo superamos los problemas en el aprendizaje. Y bueno, flexibilizamos para que no haya repetición y por lo tanto eliminamos la deserción. O sea, usted lo que dice, si entiendo bien, es la eliminación de la repetición. Si no hay seguro un acompañamiento atrás, no mejora. Desde el gobierno se ha sostenido que sí, que esas horas de tutoría van a estar, ¿no? Porque usted dice por otro lado, bueno, hacerlo repetir para hacer lo mismo, la misma estrategia, tampoco está medio que funcione. Entonces, ¿cómo salimos de eso? A ver. No, yo creo, a ver, no sé de dónde saca esa cuestión de que no termina funcionando. Aquí lo que ha terminado fallando son las herramientas adecuadas de acompañamiento que el sistema educativo brinda. De hecho, todos nosotros que venimos de cursar en generaciones donde la repetición estaba dado per se, incluso los exámenes eran obligatorios, nos exoneraban
como se exoneró, como se empezó a exonerar hace pocos años, o directamente no se eliminan como se están eliminando ahora. Tampoco tuvimos un problema fuerte en relación a los aprendizajes de contenido. Yo creo que lo que ha cambiado mucho es las formaciones de organización intelectual del propio estudiante, y con familias fragmentadas que vienen de fracaso educativo también, o sea que han desertado del sistema educativo ya en 2 o 3 generaciones. Entonces tenemos un decaimiento en ese sentido a nivel de capital cultural, y eso es lo que marca las diferencias generacionales, ¿no? Pero no la herramienta de la repetición ha sido la que ha, en definitiva, llevado al fracaso educativo. Me parece que ahí se pone el foco en un lugar que no corresponde. O sea, si nosotros no nos damos cuenta que la deserción no se combate eliminando la repetición, sino atacando la causa material, cultural, por parte de diversos actores estatales, y brindando las herramientas adecuadas de ese acompañamiento, creo que es ahí donde estamos viendo en perspectiva el asunto en su integralidad. O sea, realmente creo que no es por el mero hecho de eliminar la repetición que vamos a mejorar la calidad del aprendizaje. Sobre todo esto que te decía, yo creo que incluso hay la misma perspectiva importante de comprender que los estudiantes aprenden a diferente ritmo. O sea, a uno le puede llevar más de 3 años, esto no implica ni un castigo, ni una estigmatización de ese estudiante. Por otra parte, creo que esto que te hablaba anteriormente, ¿no? Forzado. Bueno, ahí está, capaz que es la imagen que se ha creado sobre la repetición. Usted dice, como tal, la herramienta no es mala, es lo que está... Exacto. Es lo que rodea. Claro. ¿Qué hacemos cuando tenemos esa realidad en el sistema, no? Pero en verdad, lo que le decía... Pero, por ejemplo, veía un informe del Instituto de Evaluación Educativa, ya en el año 2017 planteaba, en definitiva, la utilización de la repetición está generando extraedad sin lograr mejoras considerablemente, sin mejorar considerablemente las habilidades cognitivas de los estudiantes. Claro, pero igual, a pesar de que en esto, yo comenté en su momento también el informe del INED, porque hay 2 bibliotecas al respecto, ¿no? Del mismo modo que hay producción académica en ese sentido, también lo hay en el sentido de la importancia de la repetición cuando es visto como una oportunidad de que el proceso de aprendizaje se pueda fortalecer. O sea, que también hay construcción académica hacia otra biblioteca de esa mirada, ¿no? Del asunto. Pero uno lo ve, yo voy a ir a lo práctico, lo que uno ve en el aula, ¿no? Cuando el pasaje de grado se da de antemano, como va a pasar ahora en edades tan chicas de nuestros estudiantes, porque pensemos que estamos hablando, vamos a poner el caso de primero de liceo. Uh-huh. Es muy difícil que un estudiante de 12 años, vuelvo a insistir con la edad, pueda tener una perspectiva de su proceso de aprendizaje de manera tal que se dé cuenta que más allá de la nota y la calificación lo que importa es el proceso. Y lo que nosotros vamos a tener hoy en día es un estudiante sentado en nuestra aula que se saque, porque las calificaciones siguen estando igual, ¿no? Se saque 1 o 10, es lo mismo respecto de la promoción del año. Los estudiantes, y espero que haya algún docente también escuchándonos que pueda contar sus propias experiencias al respecto, todos sabemos que parte de la zanahoria o de la motivación que utilizamos los docentes, que ellos tienen, que son muy noteros, que están muy atrás de la calificación, probablemente por errores de comprensión del propio sistema educativo al transmitir de qué va la educación, pero los hechos esto opera así. Es muy difícil que nosotros ahora incluso no tenemos ya esa zanahoria o motivación, porque no le podemos decir a Fernández, mira Fernández, si te sacas en un escrito una evaluación aceptable, vas a poder promover el curso, cuando en definitiva se hace un esfuerzo de estudio o no respecto de la promoción. En esa edad va a ser lo mismo, o sea, en verdad va a preocupar. O sea, a ver si entiendo bien ahí, lo que está queriendo decir es que esto desincentiva, el mecanismo tal como está planteado, desincentiva al estudiante que le va bien o que hace algo por esforzarse, o sea, va a tener menos estímulo para esforzarse. Exacto. Bueno, y podemos pensar otros alumnos que tienen otra calificación y en verdad van a promover junto a otros que por ahí, por sus dificultades o por lo que sean, van a tener notas realmente bajas. Entonces, se pierde también, a mi entender, la motivación en la propia formación. Recordemos la edad, estamos hablando, o sea, es muy difícil que los chiquilines en esa edad puedan tener incluso una perspectiva de el futuro hacia adelante, de qué les sirve la educación, de cómo se forma como ciudadano, como persona, la importancia de los conocimientos específicos de cada asignatura. Entonces, también se pierde eso que es una motivación fundamental en el intercambio de evaluación que tenemos los profesores
con los estudiantes. Vuelvo a insistir, o sea, los chiquilines van a comenzar un curso en el que por el mero hecho de estar presentes en el curso ya van a promover. Entonces, creo que ahí hay una mirada incluso sobre los propios procesos de aprendizaje que me parece que no aportan en un sentido positivo. Uno lo puede comprender porque el informe del INED y muchos de estos informes que a veces se apoyan en la literatura académica, educativa, sobre las bondades de la eliminación de la repetición, están muy asociados a sociedades, por ejemplo, como la finlandesa, en donde hay una construcción cultural bastante diferente a la nuestra en el sentido de la solidez cultural. A ver si me entiendo. Nosotros creo que tenemos una emergencia en términos de aprendizajes, que lo notamos los profesores por cómo llegan de primaria, con las carencias que llegan, los notamos los profesores de educación media superior, de cómo salen respecto del ciclo básico. En mi caso he sido durante años docente de argumentación en la universidad, y vemos cómo llegan sin reconocimiento, por ejemplo, de núcleos argumentativos básicos, muchas dificultades a nivel de lectoescritura. Entonces vemos que hay unas carencias enormes que generalmente los profesores le van echando la culpa al tramo anterior del sistema educativo, pero uno ve, y creo que los escuchas también podrán tener sus experiencias en diversos ámbitos al respecto, de las dificultades que estamos teniendo a niveles de aprendizajes mínimos, ¿no? Entonces, si le quitamos esta motivación, ¿no? de aunque sea el esfuerzo por la promoción, si le quitamos además las instancias de exámenes, que me parece que además es una herramienta... Antes de entrar en eso, porque es otro aspecto que quiero conversar y profundizar, quería volver sobre un punto que se menciona, por ejemplo, cuando entrevistábamos a Robert Silva, él planteaba lo de la repetición, señalando que el año calendario no va unido al desarrollo cognitivo del niño y al emocional. A ver, vamos a escucharlo, le propongo escucharlo un minuto lo que decía y hablamos al respecto. Nosotros tenemos un sistema que muchas veces en vez de premiar, castigaba, sin reconocer muchísimas veces las situaciones propias de contexto de cada estudiante. Esto es su entorno familiar, social. Y el mecanismo de la repetición, primordialmente como mecanismo de evaluación, vienen ríos de tinta escrito, nacional e internacional, pero nacional hay una cantidad, de que no es el mecanismo de evaluación, y muchísimo menos hacerlo año por año, porque nos dice la neurociencia que ha avanzado gigantescamente en los últimos tiempos. La psicología, el año calendario no va unido al desarrollo cognitivo del niño y emocional. ¿Qué dice sobre ese punto que él plantea de darle continuidad en el aprendizaje del año siguiente, de justamente de que el año calendario no va igual que el proceso que hace el niño? Bueno, primero dos cosas algo que mirá, justamente el término que utiliza Robert Silva en el comienzo, es algo de lo que señalaba también hace unos minutos atrás. Refiere a la repetición como un castigo. Ese es el primer, me parece, error que hay conceptual. Porque en verdad, claro, si nosotros no colocamos la repetición, que ha sido una herramienta de décadas en el sistema educativo nuestro y en el sistema educativo mundial, donde se sigue aplicando en la mayoría de los países, no la minoría, claro, si tenemos un discurso en donde se concibe esta herramienta como un castigo, es la palabra que utiliza, ¿no? Dice, castigamos a los estudiantes, y no como una oportunidad. O sea, también es el lugar desde donde nos paramos los docentes y donde nos paramos el mundo adulto, ¿no? O sea, nosotros deberíamos concebir, evitar esta mala interpretación, ¿no? de lo que significa el rezago vinculado, diría yo, a un acompañamiento debido, que ahí es donde tenemos el gran problema del sistema educativo. Entonces, me parece que lo principal es ver cómo podemos generar un equipo profesional, que esto implica además una inversión fuerte en materia de presupuesto educativo, lo cual lamentablemente hemos tenido un retroceso en vez de un avance. Entonces, si uno invierte en poder tener tutores, equipos multidisciplinarios, que no están presentes en buenas partes de nuestros liceos, y en los que están con horario restringido, o sea, si nosotros no tenemos acompañamientos pedagógicos, si no tenemos tutorías, ¿no? Si no tenemos equipos multidisciplinarios, profesores que se queden fuera del horario de clase, trabajando, por supuesto, con el salario que corresponde, ahí sí, la herramienta de repetición se puede convertir en un boomerang que se te vuelve en tu contra, porque en verdad el chiquilín queda desamparado. Pero lo mismo sucede, en definitiva, con el forzar el pasaje de grado. Porque está bien, uno puede pensar en procesos más largos, en vez de 1 año, 2 años.
Pero ¿cuál sería la diferencia si en definitiva no haya un acompañamiento debido de ese estudiante y ese estudiante queda en el limbo de como te ponían el ejemplo hoy vinculado hasta el ámbito escolar? Si yo no comprendí bien de qué va la suma y la resta, el sistema me está empujando, forzando, y acá vuelvo al punto que también señala Robert Silva, ahí de las neurociencias. Difícilmente hay alguna literatura vinculada a los modos de aprendizaje cognitivo, y voy directamente a Piaget, que es básico, que está en la tapa del libro, en donde las etapas de construcción, de abstracción, difícilmente podamos forzar a un estudiante a que intente aprender multiplicar o dividir si no maneja la etapa previa de comprender de qué va la suma y la resta, ¿no? Entonces, eso es el empuje que está dando el sistema educativo a partir de esta modalidad de progresar, se llama acreditación diferida para, bueno, no decir que no repite, es una especie de eufemismo, pero en definitiva es decir, no repite y sigue avanzando a pesar de que los docentes hayan detectado que no ha alcanzado el mínimo. Un mínimo además que habla de, ¿no? Dice, el desempeño del estudiante evidencia logros solamente al abordar contenidos básicos y activar procesos cognitivos simples. Y dentro de esa escala menor. O sea, sí, ahí está leyendo la escala de calificaciones, ¿no? De lo que implica la nota, a qué se asocia, a qué tipo de conocimiento, qué tipo de conocimiento adquirido. Está bien plantado, dice, contenidos básicos y cognitivos simples. Y aún dentro de ese nivel de avance se va a considerar la nota menor. O sea, las exigencias realmente, los planteos son muy básicos, de una enorme flexibilidad, y además el estudiante puede acreditar incluso esas notas, lo propone el mismo reglamento. No solo el docente evaluando aspectos de contenidos, me refiero, el reglamento propone que entre otras cosas el docente vea que si debe matemática 1 y está cursando matemática 2 y debe acreditar el curso anterior, debe incorporar en esa mirada para decir aprueba esta materia el nivel de integración social del alumno, el desarrollo de valores del alumno. Entonces se empiezan a incorporar también elementos en la evaluación, que incluso la evaluación puede no ser individual, puede ser grupal, puede ser multidisciplinaria, puede ser a partir de un aspecto lúdico. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos con eso, con la evaluación en particular como mecanismo, ¿verdad? Por ejemplo, a propósito de lo que se plantea, la eliminación de los exámenes y a cambio estas otras tareas y actividades compensatorias. Volvemos enseguida con eso. Ya seguimos en la entrevista con Pablo Romero, docente de filosofía, especialista en política y gestión de la educación. Seguimos en la entrevista con el profesor Pablo Romero, docente de filosofía, autor del libro Sobre el sentido de educar, es egresado del IPA, licenciado en filosofía por la Universidad de la República, especialista en política y gestión de la educación. Fue asesor de la ANEP, convocado por Robert Silva, hasta que renunció en febrero de 2022 y apunta sobre todo a que, bueno, los cambios implementados con la transformación educativa llevarán a una mejora histórica de las cifras de egresos de alumnos del sistema educativo, pero como contrapartida significará un empeoramiento de los aprendizajes. Estaba mirando los mensajes de los oyentes, Pablo, y, por ejemplo, Magdalena dice: soy profesora de literatura jubilada. Apoyo totalmente lo que dice el docente. Este plan será otro fracaso del sistema educativo porque tiende a la mediocridad y solo a mejorar las estadísticas. Por otro lado, Eduardo dice: no comparto la opinión del docente. En lo personal, hice experiencia docente en la UDELAR. Siempre entiendo que si el alumno no rinde, el error y la responsabilidad está en el docente, dice. Sobre esto, ¿qué apunta? ¿Cómo lo ve? Bueno, a veces es un poco en lo que se suele aterrizar cuando tenemos problemas que, por supuesto, van mucho más allá, no solo del docente, ¿no? Sino de las instituciones educativas en general, ¿no? Un poco lo hablábamos hace un ratito, las mochilas que a veces se cargan sobre el sistema educativo y sobre el docente en particular, ¿no? Pensar que el fracaso educativo tiene que ver en buena medida con la calidad del docente es quedarse en parte del problema. Por supuesto que hay una responsabilidad en los modos de aprender, de actualizarnos, de enseñar, de bajar a tierra ese conocimiento, pero también excede del mismo modo la realidad social que atraviesa las instituciones, ¿no? Las escuelas, los liceos, lo que decías. O sea, nosotros tenemos un problema
de cultural, yo le diría que en algún punto, y sin exagerar, hasta de situaciones de marginalidad cultural en buena parte de nuestro alumnado, y con esas situaciones y en ese estado atraviesan el portón educativo. Te diría que los docentes hacemos maravillas con la realidad que nos está tocando afrontar muchas veces en el aula, ¿no? Y con la propia idea incluso de integración y de inclusión, que por supuesto más que bienvenida, y lo que ha implicado la democratización en el acceso a la educación, pero que muchas veces con 30, 40 alumnos en algunos casos, manejando realidades diversas y complejas, ¿no? con las que llegan, y muchas veces yendo a la guerra con un tenedor en ese sentido, ¿no? Porque no tenemos, digo, los acompañamientos, los apoyos de los equipos. Entonces es muy difícil, o al menos en todo caso diría que hasta es bastante injusto cargar las tintas en ese sentido sobre que el fracaso educativo que podamos tener en nuestro país tiene que ver con los modos, con el docente, ¿no? En definitiva creo que si no tenemos un fracaso mayor, si no hubiésemos tenido un cuerpo docente tan comprometido y trabajando con responsabilidad, por ejemplo, en la etapa de pandemia, la continuidad pedagógica y el costo de esa situación que tuvimos hubiese sido mucho mayor. Y de hecho estamos viendo secuelas también de esa situación que agravan una situación que ya venía complicada, ¿no? A nivel de los aprendizajes. O sea que también hemos tenido un hueco desde este lugar. Yo creo que tenemos que atender, por supuesto, la situación en su debida profundidad y en su debida complejidad, y eso incluye, por supuesto, al docente, ¿no? En perspectiva, ideas, debate y tendencias. Voy ahora a otro de los aspectos que de alguna forma queda planteado, ¿verdad?, en la reforma, que tiene que ver con la eliminación de los exámenes. Los alumnos que al finalizar el curso no alcancen la escala de avance moderado, sino que se queden en avance escaso o avance mínimo, no van a examen, sino que deberán obligatoriamente asistir a los acompañamientos pedagógicos específicos, cuando pensamos en el liceo, ¿verdad?, en el ciclo básico. Esto tampoco es nuevo, porque, a ver, los exámenes se vienen reduciendo desde hace años. También en nuestro país, el plan 2007 eliminó los exámenes obligatorios de quinto y sexto, 2006, por ejemplo. Sí. 2006, perdón. A ver, voy como herramienta pedagógica. ¿Usted defiende el examen? A ver, el examen es una herramienta que, sobre todo cuando uno piensa en las trayectorias del estudiante hacia niveles superiores, ¿no? Uno espera, cuando recibe al alumnado en el ámbito de la educación media, que ese no sea el último escalón en su trayectoria educativa, ¿no? Esperamos que lleguen a los ámbitos de educación terciaria y universitaria, donde los tribunales de exámenes forman parte de la realidad universal en esas instituciones y en esa forma de aprendizaje. Y uno entiende que las instancias de exámenes bien realizadas son instancias de aprendizaje, ¿no? Donde además participa más de un colega, donde los estudiantes tienen la posibilidad de reconsiderar todo el aprendizaje de un año, y bueno, es una herramienta evaluativa que en los niveles superiores forma parte de lo habitual y de lo necesario. Entonces, uno siente que si eliminamos en todo el trayecto de la educación media superior, de la educación media, ahora arranca la transformación, perdón, en el ciclo básico, sí, ¿no? Si lo extendemos también a lo que es el completo de ese tránsito de la educación secundaria, vamos a encontrarnos con alumnos que cuando lleguen a la universidad nunca hayan atravesado ni siquiera una instancia de un tribunal examinador. Entonces yo creo que hay que prepararlos. Parece que es una cuestión hasta de responsabilidad ética de los niveles previos. Es parte del proceso de aprendizaje para usted. Exacto, que es parte del proceso de aprendizaje, que lleguen, que tengan instancias similares a las que después van a vivenciar en el siguiente nivel de estudio. Salvo que uno piense, y eso es lo que también creo que debemos discutir, que ese va a ser el último escalón para muchos de nuestros alumnos. Y realmente uno espera que la educación se proyecte hacia un nivel que conciba la educación secundaria como un nivel de tránsito hacia estudios aún superiores, ¿no? Más allá de que sabemos que lamentablemente no todos llegan, que el egreso en Uruguay está en el 43%, bueno, ahora se mejoró, pero por una situación también muy anómala que tuvo que ver con la flexibilización, prácticamente no se podía repetir, eso aumentó los números, pero digo, lo que nosotros debemos, a mi entender,
concentrarnos es en brindar aprendizajes de calidad y que estén asociados a niveles superiores de estudio. ¿Por qué eso del aprendizaje? Pero a ver, vuelvo sobre el examen y la instancia de examen. Muchas veces se dice, bueno, a ver, el chiquilín ese día se puso muy nervioso y sobre todo se le pone una carga a ese día en particular que de repente tuvo un problema familiar, de repente durmió mal esa noche porque estaba nervioso, de repente no está acostumbrado a ese tipo de situaciones y eso le genera un estrés y entonces se achaca que se le deposita demasiado, ¿no?, a esa instancia puntual de evaluación. Vuelvo también sobre el punto de la repetición. O sea, el examen es el final de un tránsito en todo caso. Creo que uno, lo que hace, yo por lo menos lo he hecho siempre también como docente, es un paso más, no es una instancia aparte de todo el proceso previo. De hecho, uno va formando cuando algún estudiante ve que no está llegando, que va a requerir otra instancia de evaluación, justamente ayuda a la preparación de esa otra instancia. Pero ¿no hay algo también de que con el examen tradicional de que no permite que el alumno se descanse durante todo el año y estudie solo en febrero para aprobar el examen? Claro, bueno, por eso forma parte también de algo que hay que ir viéndolo como parte del proceso, ¿no? Del mismo modo, nosotros tenemos, porque en el ciclo básico, antes del examen, desde hace algunos años, incluso ya en parte del plan anterior, teníamos lo que se llaman prueba de evaluación final, que era como una especie de previo al examen. Entonces también pasaba con los estudiantes esa cuestión, ¿no? De, bueno, si no me va bien, igual que tengo otra oportunidad a partir de una tarea extra compensatoria previa al examen. Los exámenes cuentan, por supuesto, con instancias de apoyo previo, ¿no? Clases particularizadas que se tiene con el estudiante. Es un sistema, por eso digo que está pensado, ¿no?, el examen como una cosa que cae del cielo a castigar al estudiante exigiéndole lo que no se le exigió durante el transcurso, ¿no?, sino es un decurrir que tiene que ver, a mi entender, concebir todas las instancias de evaluaciones como parte de un proceso de aprendizaje donde lo que importa es la calidad de ese proceso. Cuando un estudiante no alcanza, por las circunstancias que sea, los mínimos aceptables, se deben brindar diferentes instancias. De hecho, los exámenes amplían, a mi entender, incluso las garantías para los estudiantes, porque entre otras cosas no está solo el docente de su curso, ¿no?, sino hay otros docentes que participan en esa instancia de evaluación, por lo tanto es hasta garantista, te diría, en ese sentido, porque a veces los estudiantes pueden decir, no, el problema fue el profesor, me llevaba mal, esto, ¿no?, que hablamos de hasta los aspectos emocionales, me llevaba mal, dio un mal curso. Bueno, los estudiantes tienen la posibilidad, los tribunales y los docentes, de ver también ese vínculo con el estudiante y los contenidos también desde otras miradas y no solo del docente de su curso. Y yo creo que lo que te señalaba también tiene mucho que ver con el entrenamiento vinculado a instancias superiores de estudio. Se ha ido flexibilizando, como bien lo decía, ya el plan 2006 generaba que la instancia de examen se pueda evitar si se exonera la materia. Bueno, vos sos más joven que yo, pero en nuestras generaciones... No, yo llegué a examen obligatorio, llegué en quinto y sexto. Bueno, entonces, Tati, no sé si llegaste a esa etapa. Sí. Bueno, entonces acordate que en nuestra etapa, cuando la nota era de una 6 o después de una 12, aunque vos tuvieras 6 o 12, igual ibas. Chao. ¿No? Recuerdo, la verdad, no recuerdo que la gente sintiera que se frustraba por eso, que no pudo continuar estudios. Más te diría, creo que salía bastante fortalecida de esas instancias examinadoras. Sí, y ahí también uno dice, bueno, la vida es, en la vida adulta vamos a pasar distintas instancias de exámenes, ¿no? Uno quiere evitarle decir, bueno, no te frustres, pero yo creo que frustrarse y a veces tener un revés es parte de la vida de los aprendizajes, ¿no? Yo le digo a mis estudiantes, no es un drama cuando uno pierde un examen, incluso en un periodo. Vas a tener la oportunidad de darlo en el siguiente y probablemente de cubrir justamente los aprendizajes que ahí te faltaron, y uno no lo debe vivir. Por eso digo, vuelvo a insistir también con la palabra que aparecía, que para mí es muy representativa también, que colocaba el propio presidente de la ANEP en relación a la repetición, en las instancias de exámenes, que es el castigo. El tema es el mundo adulto. O sea, yo creo que el problema lo tenemos nosotros en gran medida, porque con esta, ¿no?, a veces que se habla de cierto modo de las generaciones cristales, ¿no? O sea, decir, no me quiero frustrar, hoy no dormí bien. Bueno, son circunstancias que por supuesto que pueden pasar y que uno las contempla.
porque te puedo asegurar que se contemplan, pero nosotros tenemos que también saber que la vida o la realidad te puede dar un revés en algún sentido en términos educativos, y esto no es el fin y no es un castigo al estudiante. O sea, pensar que un docente, porque no aprueba a un estudiante, lo está castigando, a mí realmente no solo me llama la atención, me parece que si no es hasta, te diría que injurioso respecto de la propia práctica docente, o se desconoce, o es hasta un ataque cuasi gratuito, ¿no? En el sentido de los docentes realmente creo que nos preocupamos porque el estudiante tenga instancias de aprendizaje significativas, que alcance un nivel que le permita, sobre todo, brindarle oportunidades en términos de la igualdad de oportunidades. ¿Y esto por qué lo digo? Porque nosotros todos sabemos, más allá de que de que puedan egresar con determinado nivel de los sistemas educativos, que después es la diferenciación social, se traza, aún si pensamos la educación solo vinculada al mercado del trabajo, yo creo que es mucho más, no sé, formación humana, formar al ciudadano, bueno, pero si solo lo pensamos en el ámbito del trabajo, no va a ser lo mismo aquel que va a una entrevista laboral y tiene enormes dificultades para expresarse, para poder razonar, si va a hacer una prueba escrita y tiene dificultades hasta la ortografía. Sabemos que va a tener también una sanción simbólica por parte del mundo del trabajo y probablemente va a quedar rezagado, ¿no? Aún de esas posibilidades, porque en el marco de la sociedad del conocimiento, recordemos que estamos en el marco de la sociedad del conocimiento, el conocimiento específico de calidad es el que traza la diferencia. Entonces el sistema educativo tiene que realmente intentar brindar las mejores oportunidades a nuestros alumnos a partir de una sólida formación cultural. Entonces, tenemos un problema en el sistema con el egreso, es cierto, veamos cómo fortalecemos los sistemas de acompañamiento para que la calidad del aprendizaje sea sólido, porque si no, no vamos a hacer más que condenar a los estudiantes que ya están con dificultades a una doble condena, que va a ser laboral, que va a ser social, porque no podemos pensar que por el simple hecho de generar una política del dejar pasar o de flexibilizar, vamos a solucionar mágicamente los problemas de aprendizaje. Entonces, ahí es donde creo que estamos fallando, ¿no? Tenemos que intentar procurar un esfuerzo entre todos para que los aprendizajes tengan una calidad superior a la que tienen actualmente. Pablo Romero, docente de filosofía, autor del libro sobre el sentido de educar, especialista en política y gestión de la educación. Gracias, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Volvemos a hablar en cualquier momento. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo.